pero no sabemos lo que somos capaces hasta que tenemos que hacerle frente. Hasta que finalmente nos fajamos y le hacemos frente. Y en la adversidad, ¿qué aprendemos? A sobrevivir, a mantenernos respirando, gente, que no es poco. El que no aprendió eso durante el 2020 no estuvo aquí. El 2020 nos enseñó que había que seguir respirando. No había otra prioridad. No era mantener ni la piscina, ni pagarle al jardinero, ni tener una mascota nueva, ni comprarse un bote, los que tenían dinero, o trabajar. Era mantente respirando. Caramba, que no es poco. Trata de respirar. Y apenas teníamos una complicación en los pulmones, ya teníamos un pánico. ¡Ay, me voy! Porque había que respirar. Mantente respirando. Mantente respirando significa tienes que atravesar esta situación, como decía el primer ministro británico Churchill, cuando estés atravesando el infierno, por el amor de Dios, sigue caminando. Nadie acampa en el infierno, tienes que seguir caminando. Dios podría haberle permitido a Abraham que se quedara en Ur, a Moisés que se quedara a vivir plácidamente en la corte del faraón como si fuera el príncipe Carlos en Buckingham. Podría haberle apartado a David de Goliat, que nunca se lo encontrara, a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, a Daniel le podía haber quitado el foso de los leones, a Elías le podía haber evitado conocer a Jezabel, esa hermosa mujer, a Nehemías de la cautividad, podía haberle a Juan el Bautista evitado a Herodes, a Esther de ser amenazada, a Jeremías de ser rechazado, a Pablo de naufragar. Pero Dios utilizó todo ese crisol de pruebas, ese tamiz, ese colador, para producir en ellos perseverancia, resiliencia, carácter. Y permíteme ser brutalmente honesto, que no es lo mismo que bruto y honesto. Brutalmente honesto. Porque uno creen que hay que ser bruto y honesto y ofenden a todo el mundo. No, brutalmente honesto. Es un tema de semántica. Yo, como todo el mundo, detesto las crisis. No voy a hacer una apología en favor de las pruebas, yo las detesto. No tanto por lo profundo del dolor, sino por lo mucho que dure ese dolor. Yo sé que gracias a las crisis, me imagino, que me he vuelto y me sigo volviendo más humilde, más sabio, más flexible, más comprensivo, porque eso produce las crisis. Pero a mí me deja un mal sabor de boca. No creo que haya alguien acá que diga que a mí me encantan las crisis, no creo. A menos que le guste que le peguen con un látigo y otras cosas. Pero si no, no. A mí no me gusta. Todo cristiano va a ser zarandeado. Ese no es el asunto. Muchas de las dificultades que nos enfrentamos son permitidas por Dios de manera deliberada, como un test, como un examen en el colegio. De manera deliberada. Nadie va al colegio y dice, uy, tropecé y me caí con un examen. No, es deliberado. El asunto no es si vamos a ser zarandeados, el asunto es cómo vamos a salir de ese zarandeo. En un momento Jesús ora por sus discípulos en Juan 17:15 y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No pide que seamos sacados del mundo, Jesús, que nos ponga en una burbuja, en un invernadero, que nos meta en Neptuno, en Plutón, o que vivamos en una suerte de membrana plástica evangélica. Lo que pide es que Dios nos proteja en medio de las crisis que sí o sí vamos a vivir. Esto no lo pega nadie en la nevera ni en sus automóviles, pero en el mundo tendréis aflicción. Después dice, confiad, yo vencí al mundo, pero es una promesa, van a tener aflicción. Seremos zarandeados. Tenemos que saber qué va a suceder. Lo único que no sabemos cuándo va a suceder. La buena noticia es que somos zarandeados con un propósito. Por algo nos pasa. ¿Por qué? Porque Dios quiere producir en nosotros carácter. En Lucas 22:31 hay una pista. Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo.
pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando tú hayas vuelto, fortalece a tus hermanos, no se pierdan esto. Jesús le dice a Pedro que Satanás los pidió para zarandearlos como se zarandea el trigo en la era, para separar lo bueno de lo malo. Ese es un zarandeo, separar lo bueno de lo malo, cambiar el combustible. Y acto seguido, Jesús anima a los discípulos diciendo que ha orado por ellos para que su fe no falle. Nunca esto me pareció a mí tranquilizador. A mí me hubiese gustado algo como: yo he puesto una orden de restricción a Satanás, algo como predican los pastores empoderadores de ahora. Dios puso un cerco para que el diablo no te toque y no te va a tocar y no te va. A mí me encantaría eso. A mí me... Pero no es lo que dice. Jesús no va a poner una orden de restricción, no va a evitar el zarandeo. Y luego añade: cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. No dijo: si llegas a salir de esta, espero que por lo menos seas un fortalecedor. No vas a salir. O sea, deja claro que el zarandeo del enemigo está plenamente controlado y monitoreado por Dios. Siempre Dios tiene un plan. En otras palabras: Pedro, yo estoy orando por ti. He intercedido a mi Padre y hemos concluido en lo siguiente: vas a negarme 3 veces, vas a llorar, cuando llores te vas a arrepentir, cuando te arrepientas te vas a convertir en una roca, y sobre esta roca, sobre ese carácter voy a edificar mi iglesia. ¿Está claro? Chao, que la pases lindo. Notemos quién tiene el control. En Job 38:11 Dios dice que Él limita hasta las olas del mar. No es que, y el tsunami lo trajo el diablo porque quiso. Dice la Biblia, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y hasta allí llegará el orgullo de tus olas. Dios le habla al océano. Esto significa que si Él controla hasta el océano, es que, aunque Satanás tenga un plan, tiene que pedir permiso. Jesús mismo lo explicó en Mateo 28:18. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo, ¿y dónde más? Y en la tierra. Y esto lo prueba. Marcos 1:27 afirma: Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, no hay temporadas en que Jesús tenga más autoridad y temporadas donde Jesús tenga menos autoridad. El lobo no puede tomar la oveja sin el permiso del pastor, y el pastor solo va a permitir cierto ataque si el proceso a la larga valdrá la pena. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba de Pedro? Que vuelva y dé testimonio a la iglesia. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Jesús permite que Pedro sufra la prueba para que anime a sus hermanos. Entonces, nuestra dificultad, esta enfermedad de ahora, esta crisis, nos está preparando para ser una voz de aliento. Dios no quiere más una iglesia que finja poder. Quiere una iglesia que haya atravesado las pruebas, las crisis, haya tocado fondo y en el fondo haya encontrado roca y lo pueda contar. Allí está Jesucristo, hay roca. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que necesitamos recordar, como dice 1 Corintios 10:13, es: vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en Dios, que no dejará sufrir pruebas más duras de las que vas a soportar, de las que podéis soportar. Por el contrario, dice el apóstol, la prueba hará que seas más fuerte, y Dios proveerá la salida para que puedas soportar. Habrá un éxito, una salida al final. Entonces, la mayoría de los entendidos teólogos leen en Isaías 14:13 la descripción de la caída de Lucifer. Dicen que eso habla de Lucifer, yo lo creo. Dice: voy a subir hasta el cielo, en palabras de Lucifer.
Voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas y seré como el Altísimo. No son palabras de Nabucodonosor, son palabras de Lucifer. Y debido a que trató de ser como Dios, cayó delante de Dios a través de la historia. Y él se ha pasado la vida tratando de convencer al hombre que haga lo mismo, que caiga. Esa fue la estrategia que usó para decirle a Eva: come de este fruto y seréis como Dios. No cambió. Es tan egocéntrico ahora como lo era entonces. Es tan necio ahora como lo era entonces. Es tan limitado ahora como lo fue entonces. No lo olvide, todos los ángeles son inferiores a Dios, todos. Dios es omnipresente, está en todas partes a la vez. Los ángeles no pueden estar en todas partes a la vez. No pueden reproducirse, son asexuados. De manera que los ángeles que cayeron nunca se reprodujeron, la humanidad siempre fue creciendo. Son demasiado pocos demonios para tanta gente. Por eso es muy petulante decir: anoche el diablo me atacó. ¿Qué te va a atacar el diablo si no sabe ni sabe dónde vive por ahí? No, son las obras de la carne, son tus consecuencias. Pero el diablo no puede estar en todas partes. Dios es omnipotente. Los ángeles tienen el poder que Dios permite que tengan. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Los ángeles saben solo lo que Él quiere que les sea revelado. ¿Sí? Y Satanás es un ángel caído. Eso incluye a Satanás, es inferior a Dios. Y aunque los religiosos se rasguen las vestiduras, Satanás sigue estando al servicio de Dios. El diablo es tan siervo en su rebelión como lo era en los días de su obediencia. Por eso mismo Martín Lutero es el que puso este título. Martín Lutero llamó el diablo de Dios. Claro que el timador preferiría engañarnos y hacernos pensar que él es una fuerza independiente, con un poder ilimitado, pero él solo tiene el poder que Dios le permite tener. Él preferiría que nunca escuchara las palabras de Juan 4:4, vosotros sois de Dios, porque Él está en vosotros y Él es más poderoso que el que está en el mundo. Él, el que está dentro tuyo, es más poderoso. Alguien tiene que decir amén. Más poderoso. Entonces Dios quiere, a ver, ¿está claro cuál es la cadena de mando? Dios está al control. Al diablo lo tiene con las riendas cortas. No sé si notaste las palabras de Jesús: Satanás os ha pedido para zarandearlos. El diablo no exige, no resuelve, no decide. Él pide, suplica, solicita. Así como pidió permiso para tentar a Job, pide permiso para tentar a Simón Pedro. Satanás no hace nada que Dios no sepa. Y Dios usa a Satanás para llevar adelante la causa de su reino. ¿Cómo usa Dios a Satanás para hacer la obra del cielo? Lo usa para entrenarnos. Se vale de él para zarandearnos. Porque todos tenemos la misma enfermedad del diablo, hasta el más dócil de nosotros. En un momento tiene un concepto más alto de sí mismo del que deba tener. En un momento a todos, no solo los argentinos, se le vuelan los pájaros. Yo he visto mexicanos agrandados y salvadoreños agrandados como zapatillas de monja. Yo los he visto. Tal parece que Pablo también. Porque uno va al currículum vitae del apóstol Pablo y claro, un encuentro personal cara a cara con Jesús resucitado, participante de visiones celestiales, apóstol escogido directamente por Dios, uno de los autores de la Biblia, sanó enfermo, viajó a través del mundo, escribió uno de los documentos más grandes de la historia. Pocos pueden igualar los logros de este prócer llamado Pablo. Y capaz que Pablo empezó a picarle el bichito y se empezó a autofelicitar. Y Dios, que ama a Pablo y odia el orgullo,
lo protege a Pablo del pecado. Y obviamente, ¿a quién usa? A Satanás. Segunda de Corintios 12:7, por eso, para que yo no me creyera más de lo que soy, dice el apóstol, por tantas revelaciones maravillosas que tuve por haber ganado el campeonato del fin del mundo en Qatar. No sé si estaba eso, pero creo que lo hubiese mencionado. Se me ha dado un sufrimiento, una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que vino a maltratarme. No se nos dice la naturaleza de su espina, pero se nos dice el propósito, el origen, para que Pablo siga siendo humilde. Un emisario de Satanás. El emisario pudo haber sido un dolor, una debilidad, una persona que le causaba aflicción, pero sí sabemos que ese emisario lo controlaba Dios. 3 veces le pedí al Señor, no dijo, me puse a reprender al diablo. 3 veces le pedí al Señor que me quitara el aguijón. Y el Señor me dijo, que te baste mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te lo voy a quitar. El emisario estaba mandado por Dios, no te lo voy a quitar. Dios podía quitarlo, pero le dijo al emisario, te quedas ahí. Está descrito como un león rugiente que acecha para devorar a la gente. Y Pedro dice, resístanlo, en 1 de Pedro 5:9, resístanlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos están siendo experimentados por sus hermanos en el mundo. Resiste. ¿Saben qué es resistir? Ignóralo, resiste, párate en la fe y dile, no tienes ninguna autoridad, tienes una correa así, una correa chiquitita. Las fauces del león están sufriendo. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. El diablo es un asesino por naturaleza, pero no puede decidir. Él cree que decide, no decide. El don de la vida y la muerte es algo que solo maneja Dios. Deuteronomio 32:39, mirad que yo soy Él, fuera de mí no hay Dios, yo mato y doy vida, dice el Señor, yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Ese es nuestro Dios. Santiago 4:13. Vosotros que decís, mañana iremos a tal lado o a tal lugar y pasaremos un año y comerciaremos y comerciaríamos, como se diga. Comercializaremos, muy bien, y obtendremos ganancias. No sabéis lo que traerá mañana. ¿Qué es tu vida? ¿Eres niebla que aparece por poco tiempo y desaparece? En lugar de eso dices, tienes que decir, si Dios quiere, viviremos aquello. Si Dios quiere, haré tal cosa. Nunca dijo, si Satanás quiere. Si Dios no quiere, yo no lo voy a hacer. Si esta noche llego a casa, es porque Dios me llevó a casa. Si tengo un ataque al corazón camino a casa, es porque también Dios me llevó a casa, al otro domicilio. Me llevó a casa. Satanás no tiene la última palabra. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y tengo más evidencia antes de terminar para demostrar que es un simple siervo de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay un Dios de este siglo, Satanás, que cegó el entendimiento de los ateos. Claro, él es un gran cegador. De hecho, algunos de ustedes, si no es aquí, allí en casa, están ahora ciegos, lo que significa que me están escuchando y este mensaje no los conmueve y capaz que solo están mirándolo para refutar o para criticar el mensaje. Y es porque están ciegos, no tienen papilas gustativas espirituales. Pueden que el mensaje los enoje, pero no les despierta adoración, ni pasión, ni celo, ni amor, ni resolución por obedecer. Porque Satanás es un gran cegador. La pregunta ¿es poderoso en su cegamiento? ¿Tiene la última palabra? ¿O Dios es el que hace irrumpir la luz en la vida cuando quiere? Pablo dice en 2 de Corintios 4:6, de las tinieblas resplandecerá la luz.
y resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria. Cuando Dios se propone encender luces en tu corazón, no hay demonio que lo pueda detener. Dios enciende y dice: a mirar, a verme con ojos nuevos. ¡Oh! Dios domina la voluntad de sus ángeles, y eso incluye al diablo. Manda a los espíritus malignos y obedecen. Por lo tanto, si desobedecen es porque Dios quiere que desobedezcan. Les permite desobedecer. Si Dios permitió la caída de Satanás es porque, no porque estaba indefenso, es porque tenía un propósito para esa caída. Y tal vez hoy estemos en una temporada de zarandeo, como empieza el mensaje. Y esta temporada es de tanta importancia como la temporada de cosecha. Muy importante. Porque el proceso de zarandeo nos refina, nos entrena. Nuestra oración durante esta temporada de zarandeo tiene que ser, no pedir: Señor, no quiero ser más zarandeado, sino: Señor, ayúdame a atravesar bien el proceso. ¿Están conmigo, sí o no? Que mi fe sea ratificada. El entrenamiento de David se produjo en cuevas del desierto, no en los pasillos de mármol del palacio. El entrenamiento de José fue en las prisiones de Egipto. Moisés aprendió y se volvió humilde mientras trabajaba como pastor en las arenas del Sinaí. A Jacob se le asignó el profesor Labán como instructor por 14 años. Y cada uno de estos líderes, cuando se enfrentó a un reto difícil, tuvo la oportunidad de vengarse, de negarse, de echarse atrás o escapar. No hicieron nada de eso. David se convirtió en uno de los mayores reyes que tuvo Israel. José se convirtió en el segundo hombre de autoridad de Egipto. Moisés sacó a 2 millones de personas o 3 millones de personas de la esclavitud. Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus y ayudó a poner los cimientos para la gloriosa venida del Mesías. ¿Dónde? En el zarandeo, en el cambio de combustible. Obviamente a todos nos gusta una vida normal, sin alteraciones. Pero a todos, sin excepción, en algún momento nos llega una temporada de crisis. Quien diga: a mí nunca me llegó una temporada de crisis, o está mintiendo o vive dormido, porque las crisis llegan. Tal vez un colapso económico, un ser amado que parte a la eternidad antes de tiempo. Cuando digo antes de tiempo es que no se va de viejito, sino que un accidente, un infortunio, una tragedia nos lo quita. Nos descubren en un análisis de rutina que tenemos un tumor maligno que hay que empezar a tratar. O nuestro hijo toma un camino que deshonra todo aquello que le enseñamos y todo aquello en lo cual creímos, y de repente nos deshonra. No queremos ni que miren las redes sociales de nuestro hijo porque nos avergüenza. Cierta vez yo conocí a una mamá que el bebé que tenía en su vientre le habían diagnosticado grandes defectos cognitivos y los amigos no sabían qué decirle. Entonces algunos decían: no, el bebé está sano, tienes que confesarlo, tienes que tener fe, y oraban por la pancita de la mamá y todos se pusieron a orar y el bebé no nació sano, como suele pasar. Entonces algunos decían: miren que los ateos, los inconversos los están observando, no lloren, no se entristezcan, muestran que tienen gozo y victoria. Otro decía: Dios los debe amar mucho, los ama demasiado, por eso les dio un hijo retardado, porque los ama mucho. Ni siquiera te voy a decir lo que sintió esta pareja con ese comentario tan ridículo, ¿no? Lo que les provocó. Pero terminaron por ignorar los comentarios de todo el mundo y decidieron unirse como pareja más que nunca, a crecer a través de su íntimo, de su dolor íntimo, de su dolor privado, de su propio dolor que nadie podía de afuera opinar. Hoy ellos afirman que no renunciarían a ese crecimiento maravilloso que tuvieron como pareja, como familia, por tener un hijo más saludable, no lo cambiarían.
Y no lo dicen como resignados. Ellos dicen que esa experiencia los hizo mejores personas. Sacó la mejor versión de sí mismos. Claro, a nadie le gusta ver a un hijo enfermo, o con una minusvalía, o limitado. Pero cualquier crisis, sea lo que sea, nos lleva a un embudo, a una pregunta. ¿Sobre qué puedo edificar mi vida de manera que las circunstancias no me roben la felicidad? ¿Sobre qué tiene que estar edificada mi vida para que, pase lo que pase, yo siempre siga teniendo gozo? Los investigadores observaron que las personas que son capaces de enfrentar la adversidad terminan siendo más fuertes que antes. Hay toda una generación de cristal que se ofende por cualquier cosa, que un vientito ya, ay, sí, no voy mal a la iglesia porque me miraron mal, me sacaron mi asiento. Que acá no pasa, pasa en el otro servicio. Pero hay otra generación que se ha hecho fuerte, a fuerza de que de golpes. Y así como existe el estrés postraumático, los investigadores hablan del estrés o del crecimiento postraumático. Del crecimiento postraumático, los traumas que hacen que nos desarrollemos, que tengamos otro carácter. Y estos investigadores sostienen que la adversidad conduce al crecimiento. La adversidad nos hace fuertes, o sea, la adversidad nos lleva a crecer más que ninguna otra cosa que pueda existir. La adversidad es lo que nos hace crecer. Muéstrame una mujer, un hombre que tuvo adversidad en su vida y yo te voy a mostrar a alguien con carácter firme, no necesariamente amargado o amargada. Porque en la adversidad descubrimos de qué estamos hechos. Un líder, ¿cómo se muestra un líder? Y en tiempos de pandemia, en tiempos de tempestad, de zozobra, en tiempos de los vientos golpean la barca, ahí es cuando se para un líder. En los tiempos de recesión, en los tiempos de guerra, uno ve lo que tiene dentro como si apretara un dentífrico. Y a veces decimos, ay, yo nunca podría pasar lo que pasó a esa persona. Yo creo que si estuviera en su lugar me moriría. No me digas que no lo pensaste alguna vez viendo a una pareja de padres en un panteón enterrando un ataúd blanco, echando un puñado de tierra sobre el ataúd en donde yace su niño. Tú dices, yo vivo algo así y creo que no salgo nunca más debajo de la manta o me tiro encima del cajón. Y luego atravesamos algo similar o peor y vemos que el corazón sigue latiendo, que el mundo sigue girando, aunque muchas veces nos queremos bajar. El mundo sigue girando. Uno quisiera que el mundo se detenga, que esté en low motion, en cámara lenta, porque hoy tenemos un funeral. Y el mundo sigue. Siguen los vendedores en la puerta, sigue alguien chismeando, sigue la suegra diciendo, los voy a visitar un día de esto. La vida sigue. Resiliencia, como nosotros con los hijos. A ver, hijo, prueba de hacerlo tú solo, hasta para enseñarnos a andar en bicicleta. Yo recuerdo cuando no me caí de la bicicleta, me caí de la confianza. Mirá qué profundo. Mi papá dice, vamos a andar en bici. Yo tenía las rueditas esas que están atrás que te sostienen. Y mi papá dijo, ya es hora de quitar las rueditas. Tienes 18, no, 5 o 6 años. Bueno, pero si me vas teniendo, y mi papá me iba teniendo así, vamos, vamos, vamos. Nunca me sueltes, nunca me sueltes, jamás, me dice mi papá. Me doy vuelta, mi viejo allá con mi hermano hablando. Y dice, ¡ey! Me caí. No me caí de la bici, me caí de la confianza. Entonces, recuerdo que eso me enseñó a mantener el equilibrio, a que no podía pretender que papá fuera toda la vida sosteniéndome la bici detrás mío. Y como eso, un montón de avatares de la vida que iban a venir, que tienen que ver con el carácter. Y los que hemos sido zarandeados, salimos del proceso más sabios, poquito más sabios, porque conocemos nuestras debilidades, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Mira, yo te voy a revelar el secreto más guardado del liderazgo cristiano, y con esto me van a querer quemar mis colegas, pero te lo voy a revelar. Antes de revelarte ese secreto, te quiero contar que para ciertos motores
si acaso la mayoría, existen muchos combustibles. Muchos. La gasolina es un combustible volátil. Los autos que compiten para ganar carreras quieren que tengan la gasolina más combustión y le añaden óxido nítrico a la mezcla para que tenga más combustión, más explosión. El petróleo es otro combustible, aunque no tan explosivo como tampoco lo es el diésel que usan los tractores. Algunos combustibles son muy buenos y otros son destructores. Todos son inflamables por naturaleza. Todos producen cantidades incalculables de energía, porque hay algunos que van destruyendo el motor por dentro y le van acortando la vida cada vez que lo encienden. Por eso los motores de los autos que corren carrera tienen que ser rectificados continuamente, cambiados continuamente, porque los va comiendo por dentro. Y este es el secreto más guardado del liderazgo cristiano. Cuando comenzamos a servir al Señor, no todos usamos el mejor combustible. Por ejemplo, algunos usan un combustible llamado codicia, que puede mover a una persona y a un ministerio completo por años. Su gasolina es la codicia. Quiero más, quiero una iglesia más grande, quiero más dinero, quiero más autos, quiero más vacaciones. Hay otros combustibles como la inseguridad, el orgullo, el espíritu de competencia, la necesidad de reafirmación, que me vean, el que dirán. Y esas cosas pueden mantener a los líderes en pie algunos años, pero no logra producir en ellos carácter ni mantenerlos hasta el final. Son los que preguntamos por ellos y ya no sabemos más. Están 2 años, 5 años, 10 años en el mejor de los casos y después no nos enteramos más de ellos. Porque la gasolina los consumió por dentro porque no era la correcta. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, dijo Pablo, otros de buena voluntad. Pero algunos tienen como gasolina la envidia. Algunos salen a predicar todos los días por contienda. Me voy a parar tras el púlpito a atacar a aquel pastor. Y predican. Y la palabra no vuelve vacía y algunos son tocados, pero su combustible los va corrompiendo por dentro, los corroen. Y algunos son tan poderosos, esos combustibles, que los líderes los sacrifican todo en el altar que ellos mismos crearon en su ego, a su ego. Y los va consumiendo. Ahora, todos queremos servir a Dios, pero en el fondo, todos en algún momento hemos usado diferentes tipos de combustibles. O sea, dentro del plan de Dios, el diablo es un simple servidor, nos guste o no, le guste o no. Digo nos guste o no porque hay algunos religiosos que no les gusta darle mucho poder al diablo. Ahora, convengamos que el diablo no quiere ser servidor de Dios. No se levanta a la mañana, se pone los cuernos y dice, qué gana de servir a Dios. No es así. No tiene la intención de servir a los propósitos de Dios. Nada le gustaría más que levantar su propio reino. Pero no puede. No puede tener total autonomía, no puede. Y cada vez que el pobre procura el progreso de su propia causa, termina promoviendo la causa de Dios. Ese siempre fue el patrón del diablo en toda su existencia. ¿Se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Dios le prometió un hijo, ella no podía tener hijos, era estéril. No solo ella tenía un problema, también era el problema de la vieja y del viejo, porque había que haber doble milagro ahí, ustedes me entienden. Durante mucho. ¿Qué hizo Satanás? Usó la cuna vacía para agitar la tensión, la disensión, la duda. El enemigo quería que Sara no confiara en Dios. Le salió el tiro por la culata. Porque la maternidad de la anciana de 90 años dejó un legado a las generaciones que dice que Dios siempre guarda lo mejor para el final. Que aun cuando estés viejecito, viejecita, Dios te puede sorprender. Satanás y sus hordas celebrando el día que el joven príncipe tuvo que huir de Egipto. Pensaba que había hecho
descarrilar el plan de Dios cuando en realidad jugó a favor de Dios. Dios usó la derrota y el desierto para entrenar a Moisés. Y Daniel. Satanás celebraba cuando se llevaban cautivos los jóvenes de Jerusalén. Dijo, ya está, aislé y puse en cautiverio a los jóvenes más piadosos. Nuevamente el efecto boomerang. Lo que Satanás pensó que era cautividad, Dios lo transformó en realeza. Y Pablo, Satanás esperaba que la prisión lo iba a silenciar. Y sí, la prisión silenció su púlpito, pero desató su pluma. Las cartas a los Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas desde la cárcel, desde la celda. O sea que Satanás ayudó a que se escribiera el Nuevo Testamento. El ganso ayudó a que se escribiera gran parte del Nuevo Testamento. Pedro es otro ejemplo. Trató de desacreditar a Jesús, Satanás, haciendo que Pedro lo negara. Y el plan resultó al revés. Porque en vez de ser un ejemplo, Pedro, de hasta dónde puede caer una persona, hoy es un ejemplo de hasta dónde Dios puede extender su gracia. Entonces, cada vez que Satanás arma un plan, le termina explotando en la cara. El diablo es el coyote de la Warner Brothers. Cuando se lo imaginen, quiero que siempre a partir de ahora lo vean como el coyote. No lo vean con alas rojas, con cara de suegra. No, tiene la cara del coyote. Desgarbado, comprando marca Acme. ¿Te acuerdas los intentos fallidos del coyote de la Warner para atrapar al correcaminos? ¿Y sus productos marca Acme? Porque deja en claro Dios quién es el que dirige la tierra. Satanás puede pavonearse todo lo que quiera, pero Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, durante toda la vida, el enemigo hizo el papel del coyote. 2 veces, la Biblia solo 2 veces corre la cortina del espacio y el tiempo y se nos permite echar un vistazo a la apuesta más tonta de la historia. Satanás era un ángel, Lucifer, que no se contentó con estar cerca de Dios. Él quería estar por encima de Dios. No estaba satisfecho de adorarlo, quería su trono. Y según Ezequiel tenía una belleza sin comparación. Ezequiel 28:12 dice, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría, de perfecta belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. El tipo caminaba pechito de paloma como un argentino por las nubes así. Era una mezcla de Ronaldo con el talento de Messi. Y las ganas de Chicharito. Y tanto Ezequiel como Isaías, Ezequiel como Isaías describen al ángel más hermoso que cualquier criatura, sin embargo, más necio que cualquier otro ser que haya vivido. Porque el orgullo fue su caída. Pero tengo que decirte, Satanás ha pedido para zarandearte. Y yo voy a orar para que tu fe no falte, no te falle, para que te sostengas, para que te mantengas, para que resistas. No ahora, hasta que Cristo venga, para que tu carácter sea más fuerte, para que salgas zarandeado pero en victoria, para que no bajes los brazos, para que no creas que estás derrotado. Es parte de la historia, pero tienes que saber que estás controlado. Si hay un cerco que se abre, va a ser porque Dios lo permite, o porque tú en desobediencia abras ese cerco. La desobediencia, el pecado, te deja a expensas del enemigo. Él anda como el león rugiente buscando a qué devorar. Cuando tú te pones bajo la presencia de Dios, automáticamente la protección que vino sobre Job viene sobre ti. Y si te va a tocar es porque Dios lo permite, o tú lo permitas. ¿Cómo? En pecado, en rebelión, en obediencia,
Y solito te vas y te entregas en manos de aquel que está buscando para matarte. No obstante, si dices, a pesar de mis errores, a pesar de mis yerros, a pesar de mis equívocos, yo todos los días corro la gracia, todos los días voy a la presencia del Señor y pido su protección. Tienes que saber que no importa, no hay diabetes, no hay pandemia, no hay virus, no hay cáncer, no hay metástasis, que va a matarte si Dios no quiere que te mate. Si Dios te quiere llevar de algo, te va a llevar, con algo te va a llevar, algo se va a valer para llevarnos. Pero eso no viene porque Dios se descuidó, porque estaba ocupado, es propósito de Dios. Es maravilloso saber que uno está viviendo en el propósito de Dios, es maravilloso. Nada va a pasar que Dios no lo disponga. El avión no se cae si Dios no quiere que se caiga, si hay un propósito. Eso te hace vivir la vida en paz, con felicidad, con gozo, perderle el miedo al enemigo. Es un ángel inferior, ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente, y si hace algo, insisto, lo repetiré otra vez, es porque Dios le permite que lo haga. Y le dice, hasta aquí, cuidado, porque yo le voy a dar la salida para que pueda soportar, porque es mi hijo, lo estoy procesando. ¿Está recibiendo esta palabra, sí o no? ¡Impresionante! Levanta tus manos al cielo, vamos a orar. Padre, di conmigo, Señor Jesús, fuerte, entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, comienzo otra vez. Y yo sé que por ahí a alguno aquí todavía le cuesta imaginar, o te cuesta imaginar que lo que estás viviendo podría resultar en algo bueno. Tú dices, no me digas, ¿de verdad? No inventes. Lo que yo estoy viviendo me estás diciendo que es el diablo con permiso de Dios. Me estás diciendo que estoy en un ambiente controlado para algo. Y capaz que te cuesta concebir que esa enfermedad, que esa deuda, que esa muerte puede ser un instrumento para algo digno. Y si te cuesta todavía, te doy el último ejemplo para terminar. Yo no voy a minimizar tu crisis, pero en comparación a la que te voy a contar, tu crisis es una fiesta. Un Salvador sin pecado fue cargado de pecado. El autor de la vida lo pusieron en la cueva de la muerte. La victoria de Satanás parecía segura y por fin el diablo iba ganando por diferencia de goles. No solamente había goleado, sino que había clavado el esférico en el ángulo, pasando por encima al mejor jugador del mundo que lo había dejado tendido en el suelo. A Satanás le había salido el tiro por la culata con todo, desde Sara hasta Pedro, pero ahora le había salido las cosas bien. Todo el mundo había visto su victoria y él ya estaba haciendo el bailecito de la victoria. Sin embargo, de repente se ilumina el sepulcro al tercer día, retumba la roca y Satanás supo que lo habían timado otra vez. Una vez más había sido la herramienta en las manos del hortelano. Aunque un día se rebeló, el pobre desgraciado nunca dejó de ser el diablo de Dios. ¿Te imaginas cómo pierde la autoridad con sus ángeles? Porque dicen, jefe, cada vez que usted hace algo sale al revés. Se pasó todo el tiempo pensando que había derrotado el cielo y en realidad lo había ayudado. Dios quería probar su poder sobre el pecado y la muerte y fue exactamente lo que hizo. Y adivina quién lo ayudó. ¿Quién crees que instigó a Judas para que lo entregue? A los fariseos para que pidan la cruz y a los romanos para que lo ejecutaran. ¿Quién fue? ¿Quién crees que ayudó? El otro siervo, el viejo coyote, el legendario el coyote, trabajó para Dios en el gran plan de salvación. Y una vez más al coyote le explotó la dinamita en la cara. Solo que esta vez el cielo no es que logró algún gol en la mínima diferencia. Esta vez el diablo de Dios hizo un autogol, un gol en contra, y le dio al cielo nada menos que el campeonato para el resto de toda la historia.
El otro siervo siempre está al servicio de alguien. Tiene que celebrar y aplaudir por eso. Alguien tiene que aplaudir más que eso. ¡Aleluya! Vamos, celebra, celebra, celebra al Rey. Si crees que esta palabra te tocó, dale un aplauso glorioso al Rey. Celebra, celebra, celebra al Rey de Reyes. ¡Aleluya! He aquí Dios nos dio toda autoridad. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Mi esperanza, mi sueño, mientras Dios me daba este mensaje, era decirte, no que el diablo no existe, porque caramba que existe, pero es un ángel inferior y está controlado por Dios. Y cuando te pones bajo la cobertura de Dios, Satanás va a hacer lo que Dios le permita que haga. No tengas temor. La enfermedad va a avanzar hasta donde Dios diga. La muerte va a llegar si Dios quiere llevarte a casa. Si no, no. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No hay nada más poderoso que tu Dios. No hay nada más poderoso que el Señor de señores. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? ¡Aleluya! Amén. Ahora mantén las manos en alto. Quiero orar por todos. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama príncipe el Señor? ¿Cómo te ama princesa? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? ¿Cómo te ama el Señor? Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu pueblo, a este tu ejército, a estos tus obreros de primera línea. Y ahora, Señor, sella con tu espíritu esta palabra. Todos orando, todos clamando al Señor. Diga, Señor, yo quiero que esta palabra se selle en mi corazón. Te vas a ir de aquí viendo a un Dios poderoso y a un débil coyote pidiendo permiso. Y eso abrirá los ojos. Y eso te traerá una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de espíritu, una nueva dimensión de espiritualidad. Padre, ahora sopla del norte, del sur, del este y del oeste tu gloria como nunca antes. Yo proclamo, yo declaro que los mejores días están por venir, que tu bendición es mayor, que tu gloria es mayor, que hay gloria aquí en casa. Estoy orando por los que miran ahora, de otras partes del mundo, de Asia, de África, de Europa, de Oceanía. Ahí está el Señor, ahí está sosteniéndote. No te entregues, mami, no te entregues, papá. Hijo, no baje los brazos, dice el Señor. Yo estoy contigo. No te entregues, vamos, levanta la mano y comienza a clamar. Somos miles aquí y yo estoy queriendo que nos unamos juntos, unánimes, clamando, pidiendo, Señor, gloria de eterna venga sobre nosotros, unción eterna venga sobre nosotros, corriente del Espíritu sopla, corriente del Espíritu derrama tu gloria, tu presencia. Yo sé que vienen tiempos nuevos, tiempos de gloria, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Yo lo creo, yo lo declaro, yo proclamo tu bendición. Vamos, levanta las manos al cielo una vez más y dile, Señor, recibo esta palabra. Uy, te hace libre esta palabra, te quita la cautividad de la mente. El Señor te hace libre. Recibe. Estás viendo no solo a Dios, sino hasta al enemigo con ojos nuevos. Y cuando ves al enemigo con ojos nuevos, dice, no tengo de qué preocuparme. Si hay alguien con temor porque ha abierto puertas, dile, Señor, yo me meto bajo tu cobertura. Tu sangre me cubre ahora, tu gracia me alcanza, tu sangre me cubre, y me cubre en el hospital y en el panteón y en casa y en el campo y en la ciudad y en mi salida y en mi entrada. Viva donde vivas, te sana el Señor, te toca el Señor, te bendice el Señor. Padre, he transmitido a este tu ejército lo que me has dicho que diga, y soy libre de esta palabra. Quede sellada, atada a su cuello, escrita en las tablas de sus corazones. Lo creo, lo declaro. Di conmigo, Señor Jesús, me voy libre, fuerte, de la cautividad del enemigo. Estoy bajo tu protección. Tú me cuidas, fuerte, tú me controlas.
tuyo. Estoy bajo tu protección. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¡Hay gloria, mis queridos! Dale ese aplauso al Señor, al Rey de Reyes. ¡Hay gloria, gloria, gloria! ¿Cuántos se van bendecidos? Celebra, celebra, celebra al Rey. ¡Aleluya! ¡Chao, gente! Hasta el domingo que viene. ¡Que Dios te bendiga! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, bendecido! ¡Chao, chao, 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 bendecido! No te asustes por la noche, porque la noche es para descansar. Te dicen cosas tales como deja la luz encendida y tú dices no, hay que apagarla. No, pero tengo miedo. No tengas miedo, la noche se hizo para descansar. Si fuiste niño, en algún momento dijiste cosas como no quiero que se haga de noche, no me gusta. Como que las ganas de jugar continúan a pesar de que el físico no nos da más. Si fuera por nuestros niños más pequeños, ellos no tendrían noche nunca, no descansarían nunca porque dicen, oh, otra vez hay que dormir. Mientras que algunos adultos depresivos admiran, sueñan, ambicionan la cama con esperanza. Los niños no quieren saber nada con ir a la cama y entonces uno le tiene que decir que los tiempos de oscuridad son para que descanses. En términos espirituales, creo que los términos de oscuridad, los tiempos de oscuridad, los tiempos de zozobra, de quietud, también nos preocupan porque sentimos como que Dios se aleja de nosotros. Así que cuando yo me puse a escribir el sermón el día sábado, pude sentir que el Espíritu Santo me decía, dile a mis hijos que la oscuridad es parte del plan, que el silencio es parte de mi amor hacia ellos. No es un sermón popular, no es algo que despierta muchos amén, pero es algo que tiene que ver con la vida real. Meditaba que el libro de Génesis termina con una sola familia, tan pequeña como para que la Biblia pueda enumerar cada uno de los hijos. Y luego vamos al libro de Éxodo, que es el segundo libro del canon bíblico, y comienza con una muchedumbre de israelitas que trabajaban como esclavos bajo el hostil faraón. Hay una brecha entre la primera familia, que tiene unos cuantos hijos, y de pronto la muchedumbre que trabaja como esclavos bajo el faraón en Egipto. En ningún lugar del relato se escribe lo que sucedió en los 4 siglos del medio. Hubo 400 años entre el último capítulo de Génesis y el primero de Éxodo. 400 años es casi el doble del tiempo de la existencia de los Estados Unidos en el mundo. 4 siglos donde el cielo, por alguna razón, se cerró o permaneció callado. Luego de ese silencio, de esa oscuridad, no hay registro de lo que pasó. ¿Qué hizo que esa primera familia de Génesis deviniera o terminara en esclavos sirviendo a Faraón? No hay una revelación, hay revelaciones históricas, pero no bíblicas, respecto a cómo llegaron hasta ahí. Pero allí están, son una muchedumbre, sirven como esclavos, y ahí en Éxodo aparece Dios, después de 4 siglos de silencio. Entonces, ¿por qué hace silencio el Señor? ¿Por qué a veces despliega su poder y hay momentos que por 4 siglos hace silencio? ¿Por qué? Porque creo que el silencio tiene que ver con su amor. Salmo 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Silencio no significa que Dios esté durmiendo. Silencio no significa que Él te deje de amar. No hay cosa más hermosa cuando alguien te dice, aunque no podamos estar juntos, porque no sé, el amor de tu vida está al otro lado del océano, tú dices, pero igual yo estaré pensando en ti. Miraré la luna a la misma hora. Oh. ¿Por qué? Porque no se adormecerá mi amor, aunque no estemos juntos, aunque no me oigas, dice el Señor, yo te sigo amando. Salmos 3:5 dice, yo me acosté, oigan esto para los chicos y para los grandes, me acosté
y dormí. Pueden agregar, y ronqué como un hipopótamo. Y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¡Aleluya! ¿Saben lo que es que te sustenta? Que duermes y te tiene en la mano. Es maravilloso. Su palabra indica que aunque estés descansando, el plan de Dios para tu vida continúa avanzando. Hay una gran cantidad en la Biblia de sucesos que se dan la victoria, empieza la victoria en medio de la oscuridad. Porque a veces uno cree que Dios descansa durante la noche. Ay, me acuesto con este problema y hasta mañana no lo retomo. Tu abuela, porque el Señor sigue. No, tu abuela no lo retoma, pero el Señor sí. El Señor dice, para mí no hay noche. Tienes que descansar. Tú descansa. La noche es para que descanses, dice el Señor. Mañana te quiero fresco. Ay, es que ¿por qué no se resolvió el problema? Porque tienes que descansar, sonso. Deja que los cielos sigan trabajando. Sonso, dice mi Biblia, Dante habla hoy. La creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad. Jacob luchó toda la noche, y por la mañana obtuvo una nueva identidad. La liberación de Israel de la Pascua ocurrió por la noche. La batalla de Gedeón, que terminó en victoria, comenzó en la mitad de la noche. La cruz de Jesús, aunque era mediodía, quedó en un cielo negro y oscuro durante la noche. Tú dices, pero ¿por qué tiene que venir la noche? Yo sé que la oscuridad viene, en términos prácticos, la oscuridad viene y te quita el descanso, cuando debería ser lo contrario. No hay sueño que te repare del dolor. Te agotas emocionalmente, te drenas espiritual y físicamente. Y el dolor es tan grande que pareciera que te deja en una noche continua, crónica, que no termina más. Y la oscuridad llega a veces por algún acontecimiento que no esperamos. Tú dices, ¿y qué es la oscuridad? La oscuridad es una relación que se destruye, un hijo que se revela, un desastre financiero, un revés financiero, el sueño que se muere y sientes que tú también te mueres un poco con ese sueño. Y dices, siento que estoy a tientas en la oscuridad, que no veo con claridad. Cuando está el día, es como que hay más esperanzas. Pero llega la noche y el dolor es agudo y aparece sin razón. No hay razones para la oscuridad. Oras y no hay respuesta. No hay sentido de cercanía con Dios. Tu alma se siente árida, estéril. No estás en el desierto está en ti. ¿Has estado en esa estación de la vida? Yo te puedo dar cátedra. Hablo de esa enfermedad, hablo de ese revés financiero, hablo de aquel problema en los sentimientos, en el corazón. Hay momentos donde nuestra vida se tambalea y creemos necesariamente que es una intervención satánica, diabólica. El diablo se metió a arruinar lo que Dios estaba haciendo. Y no siempre es así. Las plagas de Egipto son permitidas por Dios. Él dice, yo endurecí el corazón del faraón. Les hablé de esto hace unas semanas. No estoy hablando de un Dios castigador, un Dios que te puede meter en crisis hasta quebrarte, porque Él sabe hasta cuánto puedes resistir. Él sabe de qué estás hecho y sabe qué es lo que te va a forjar el carácter, qué es lo que te va a hacer fuerte, qué es lo que te va a hacer invencible ante futuras crisis, ante futuras pruebas. Pero esos valles tienen que estar. Uno de los valles, una de las oscuridades que siempre te recordaré, es la que la Biblia describe como el valle de lágrimas. Literalmente el Salmo 84:5. Este es el valle, la oscuridad, donde vas solo y debes atravesarlo. Tiene que ver con los valles de la vida real. La Biblia dice que la vida va a tener estos valles. Así que hay un valle al que vas solo, hay uno al donde Dios te lleva y otro que ocurre a causa de tu llamado. Pero el primero es uno que va solo. Es la oscuridad que te lleva ahí porque tiene que anochecer para que también amanezca el día siguiente. ¿Me están siguiendo, sí o no? Dice la Escritura, Salmo 84:5, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo empieza en recorrer tus sendas.
Cuando pase por el valle, por la oscuridad de las lágrimas, no se pone ahí a decir, ay, es que no voy a salir. Voy a morir acá porque así soy yo, así era mi cuñada, mi comadre. Dice, no, cuando pase, dice, no cuando se quede, cuando se queda a vivir, cuando atraviese, lo convertirá en una región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Dice una versión, será bienaventurado aquel que pase por el valle de lágrimas y lo cambie en fuente. O sea, momentos de llanto, aprende a contentarse. Dios dice, esto es algo que te va a pasar en la vida. Y tú dices, ¿cómo pretendes que me contente en un funeral? No dice la Biblia que te pongas feliz, a menos que la suegra, bueno, no dice celebra, no, dice contenta, tienes que contentarte. ¿Qué es contentarte? Saber decir gracias por lo que me permites pasar, porque aunque me duele, aunque lastima a los fueros más íntimos de mi alma, sé que esto me va a fortalecer y mañana voy a tener fuerzas para lo que viene. Sé que algo Dios me quiere enseñar con esto. Es mi Patmos, es mi isla de destierro. Pero es aquí donde Dios va a abrir un vórtice y donde el lugar que yo creo que es territorio hostil, lleno de alimañas, Dios lo va a convertir en un sitio de comunicación divina. ¿Están recibiendo esto, sí o no? No estoy subestimando tu dolor. No estoy diciendo, bueno, avanza y ya está, piensa en positivo. No, en la fe, ya lo dijimos, no sirve. Es la fe en Dios la que te levanta, el poder de la resurrección. Y el Señor me dice que te diga, yo sé que estás triste. Es el mismo Señor que lloró ante la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. El Señor que lloró en el huerto de Getsemaní. Él sabe lo que son las lágrimas. No es un Dios del Olimpo mitológico, esos Sansón, Zeus, que parecen ser superhéroes que nunca lloran. Él es alguien que lloró y que entiende las lágrimas, pero te dice, te he dado esperanza y esta oscuridad va a pasar, sea la que sea, la económica, la espiritual, la familiar, va a pasar, porque pensamientos de bienestar tengo para ti y no de mal. Oigan, lo diré otra vez, me perdí muchas horas, meses y horas de mi infancia y mi adolescencia preocupado por cómo sería mi vida adulta. Me perdí mucho tiempo. Era de esos preocupones pensando, número 1, que nunca me iba a casar. Número 2, que nunca iba a tener hijos. Número 3, que nunca iba a trabajar. Número 4, que nunca iba a tener un auto. Número 5, que nunca iba a poder cambiar los zapatos despegados. Hoy les conté en el primer servicio que yo me recorrí la iglesia de Buenos Aires con un traje azul. No era un traje, era un saco azul, esos cruzados que se usaban antes. No tenía pañuelito de esto. Ahora confieso, era una media, un calcetín. Nunca nadie me dijo que lo sacara, sino ese saliva así con... Pero era coqueto. Antes muerto que... El tipo andaba con la media. Estaba limpita, no es que... Estaba limpita. Yo pensé muchas veces que nunca iba a tener un traje más. Muchas veces pensé que a lo sumo cambiaría de calcetín. Pero nunca tendría un pañuelito de estos. No sé por qué. Si tan solo hubiese sido más maduro y hubiese entendido que hay oscuridades que pasan, que todo pasa en la vida, que hay que saber atravesarlo. David dijo, aunque pase, aunque atraviese, no dijo aunque me quede, aunque viva. Dijo, aunque pase el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿No debería darnos esperanza? Todo va a pasar, no te pierdas el hoy. No te pierdas el hoy, va a pasar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Número 2. El valle de la muerte, porque el primero de las lágrimas te toca ir por la vida real, pero el número 2 es la oscuridad que tiene que ver con la muerte.
Y tú dices, wow, ese no me gusta. ¿Cuándo es que voy a ir ahí? Cuando Dios te lleve. No a la presencia, cuando Dios te lleve al valle de muerte. La Biblia narra que Ezequiel dice, la mano de Dios no es la mano del diablo. No sé por qué metemos al diablo en todo lo que no nos gusta. Cualquier cosa, el diablo. Me enfermo, es el diablo. Me duele acá, es el diablo. Tu esposa dice, viene mamá, el diablo. Bueno, ahí puede ser el diablo, ¿no? La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu, oigan, me llevó en medio de un valle de huesos. Fíjense que hoy diríamos, bueno, este hombre está ahí porque se equivocó, perdió la brújula, el propósito, no vive en victoria. Veo que dice el espíritu me llevó a un valle de huesos secos. Es el espíritu que lleva a Juan al destierro, a Patmos, a una isla de 6 por 9 millas, una roca en medio del mar Egeo. Es el espíritu. Es el espíritu el que pone a Cristo en la cruz. Y nosotros a veces atravesamos esos valles de muerte. ¿Qué tiene para decirnos el valle de huesos secos? A veces Dios nos lleva a sitios, a territorios hostiles, y te lo diré así, llámese un trabajo lleno de inconversos, una casa con un cónyuge que no conoce a Dios. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué hay tantos sitios donde yo podía estar? Pero dice el profeta, me hizo pasearme entre los huesos, y había muchos huesos que estaban secos, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Cuidado con lo que respondes, porque a veces Dios te dice, ¿tú crees que tu hijo, rebelde, cabezón, que sale al padre y al abuelo, puede ser un siervo mío? Ay, no conoce a mi hija. Bueno, va a seguir un hueso seco. ¿Tú crees que puedo cambiar a tu cónyuge? ¿Tú crees que puedo sacar? Bien, dijo la hermana, amén. ¿Que puedo sacarte de las deudas? ¿Tú crees? Hay a veces que Dios nos pregunta. Van a ver que cuando el Señor hace milagros, siempre pregunta. Ve a un ciego y le dice, ¿quieres ser sano? Parece una preguntonta. Es como cuando uno se cae y te mira a alguien y dice, ¿te caíste? No, siempre me revuelco hasta ahora en el césped. ¿Por qué el Señor preguntaría, ¿tú crees que pueden revivir estos huesos? Y entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, así dice el Señor, yo daré aliento de vida, soplaré de mi espíritu y viviréis. Les pondré tendones, haré que salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida, van a revivir y sabrán que yo soy el Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces te diré, número 2, tú vas a las oscuridades de los valles, o al valle de los huesos secos, con un solo propósito: profetiza sobre lo que está muerto. No digas, Señor, si es tuyo que reviva, profetiza. Recuerdan lo que el Señor nos dijo: no le hables a Dios acerca de la montaña. Señor, hay una montaña delante mío. Esa no fue la orden. Dios nunca dijo, cuando te encuentras ante una montaña, órame a mí para que yo te la quite. Él dijo, dile a la montaña, muévete, háblale de Dios a tu montaña. Dile, muévete, profetiza. ¡Wow! ¿Cuántos están recibiendo esto? Dígame amén. Te paras entre la montaña y le profetizas. Caminas entre los huesos secos y profetiza. ¿Cuánto hace que no abres la cuenta bancaria en internet? Mira los números rojos, los cheques, lo que tienes para pagar. Y en vez de llorar y decir, Señor, mándame algo, ¿no habrá quedado algo en alguna chaqueta? En vez de hacer eso, ¿cuánto hace que no has profetizado? En fe,
caminar sobre las finanzas muertas, sobre la quiebra y decir: en el nombre del Señor profetizo que los recursos vienen, que la providencia se suelta, que los cielos se abren, porque Dios me trajo aquí en el Espíritu para que se revierta. ¡Aleluya! ¿Están recibiéndolo, sí o no? Profetiza. Espera que tu hijo se duerma esta noche y profetízale. Al grandote, digo, al mamut. Porque a los nenitos es fácil profetizarse, pero el mamut de 22, 18, con las patas peludas. Ponle la mano sobre el mamut. Mientras que duerma, ni se va a dar cuenta, va a ser así. Y tú dile: profetizo. Te levanta Dios como un siervo suyo, lleno de unción, lleno de poder, como madre, como padre. Yo veré la gloria de Dios en tu vida. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiese pasado si el profeta hubiese dicho: bueno, no sé, son demasiado secos los huesos, debiste haberme traído cuando estaban medios muertos? Por eso Jesús le dice: ¿tú crees? Dios le dice: ¿tú crees? Le dice Jehová: ¿tú crees que pueden revivir? ¿Tú crees? O sea, yo puedo hacerlo, pero necesito saber cuál es tu respuesta, y la respuesta es correcta. Él dice: tú lo sabes todo, tú puedes hacerlo. Y así ocurre el milagro. Debes profetizar para salir de tu segundo valle de la oscuridad. Y luego, para finalizar, hay otro. Es el menos popular, pero sé que muchos de ustedes han estado allí, me lo ha mostrado el Espíritu Santo. El primero es el valle de la vida real, el valle de lágrimas, tiempo de reír y tiempo de llorar. Y ese valle de lágrimas hay que convertirlo en fuente, aprender a contentarse a pesar del dolor. El segundo tiene que ver con lo muerto, lo que parece que no va a resucitar, y allí no opera la fe preventiva, sino la fe de resurrección, la fe que transforma lo que va camino a lo pútrido, lo que va camino a la entropía, a pudrirse, a transformarse en algo que está vivo. Y lo tercero es el valle que viene a causa de la unción. Tengan atención a esto, porque por desconocer esto es que nos convertimos en un evangelio fácil, liviano, playito, donde cuando viene el primer problema se nos va el llamado a cualquier lugar. Tienen todo el llamado para servir en Uganda, en la India, acá y allá. Viene el primer problema, o van a Uganda y tienen que hacer equilibrio en el agujerito del baño y dicen: Dios no me llamó para esto. Extraño mi trono blanco. Sí, yo conozco gente que, metafóricamente hablando, por un inodoro, dudan de su llamado. Porque desconocen el valle o la oscuridad a causa de la unción. La Biblia dice que al enterarse los filisteos que David había sido ungido, cuando se enteraron que David fue ungido, subieron todos contra él. Pero David lo supo y bajó a la fortaleza. Los filisteos avanzaron, desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Refaín significa gigantes. Y desplegaron su fuerza contra David. Y David dijo: debo atacarlos, los entregarás en mi poder. Y el Señor le dijo: atácalos, porque te aseguro que te los entregaré. Muéstrame a alguien que esté ungido, que ore por los enfermos, que quiera servir al Señor, que libere a los endemoniados, y te mostraré a alguien que muchas veces ha llorado preguntándole a Dios dónde está Él en sus momentos personales. No crean a esos super predicadores que parece que la vida les sonríe y bajan de un carro de fuego a predicar y luego se van otra vez a la presencia de Dios hasta el próximo domingo. No funciona así. Somos humanos, de carne, de hueso. Tenemos decenas de problemas. Nos deprimimos, lloramos, nos enojamos, pecamos, airamos, nos airamos. Eso pasa con cualquiera. Y es más, cuando Dios te unge, lo he dicho tantas veces, nuevo nivel de unción, nuevo demonio asignado. No quiero que se asusten, quiero que entiendan que es una batalla. Al enterarse el infierno
de que Dios ungió una iglesia en el sur de California, más precisamente en Anaheim, despliega sus raquíticos demonios en contra de los que estén más débiles. Y los que desconocen de que esto es parte de la batalla se empiezan a asustar diciendo: ¿qué estoy haciendo mal? No, estás haciendo bien. A causa de la unción el infierno se está conmoviendo. A causa de la unción el infierno se está levantando. Pero mayor es el que está contigo que los que vienen en contra, dice la Biblia. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Santo! ¿Están recibiendo esto, sí o no? En cada movimiento de Dios, Satanás está desesperado por contrarrestarlo o destruirlo, antes, durante o después. Cuando Satanás ve lo que va a ocurrir con Moisés, trata de matar todos los niños de esa generación. Arrasa con todos. Es tan torpe, es tan idiota. El demonio que siempre usa el mismo modus operandi, cuando teme que Jesús nace, hace lo mismo y manda a matar a todos los niños. El plan de aborto no es algo de la última era, del último siglo. Satanás ha implementado el aborto una y otra vez porque cuanto más niños destruya, habrá menos papás profetizando sobre sus cunas y sus camas. Y será menos peligro. Él dice: aborta, aborta, tienes que matarlo antes de que la profecía se cumpla. Satanás siempre atacará la profecía. Y cuando hay una profecía sobre la iglesia, vendrán los ataques. Y tú dices: ¿y cómo haré para soportar el embate? Sencillo, tienes que saber que esto es parte del negocio. Si no hay ataques, no estás siendo un peligro. Si no estás representando un peligro para el infierno, entonces sí deberías preocuparte. Pero si tienes ataques, si Satanás se quiere levantar una y otra vez, tienes que saber que cuando él huele la profecía es porque lo que Dios determinó se va a cumplir, se va a hacer. No hay posibilidad que el plan aborte. Se va a hacer. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Cuando el enemigo se levanta es porque es más grande lo que Dios va a hacer. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera, va a plantar bandera, dice la Biblia. Aunque venga, aunque quiera arrasar. ¿Están recibiendo esta palabra? ¡Ja, ja! ¡Aleluya! ¿Reciben algo más? Digan conmigo: algo más, quiero algo más. No importa si estás en el valle de lágrimas o el de los huesos secos, o el valle a causa de la unción que reposa sobre ti. Nunca creas que Dios te abandonará en ninguno de los tres. Nunca, jamás. Es más, les daré esta revelación por la misma ofrenda. Y los siervos del rey de Siria dijeron: el Dios de Israel solo es Dios de montes, de montañas. Por eso siempre nos vencen. Esto dijeron los sirios. Si hacemos que ellos bajen a la llanura, al valle, ahí los vamos a vencer. Pelearemos con ellos en campo raso y los vamos a vencer porque su Dios es Dios de montes y Dios de montañas. Satanás dice: este es un creyente de domingo. Vienen a recibir la palabrita y se van. Pero Dios no está con ellos los lunes, ni los martes, ni en los valles, ni en las crisis. Y cuando el enemigo se atreve a decir esto, hay una palabra que debes saber. La Biblia narra que Dios se ofende. Dios, cuando oye lo que los sirios dicen, dice: vino pues el varón de Dios al rey de Israel y le dijo: por cuanto los sirios han dicho: Jehová es solo Dios de montes y no de valles, es solo Dios de día y no de oscuridad, dice Dios: yo te voy a entregar toda esta multitud de enemigos en tus manos para que conozcan que también soy el Dios de los valles. ¡Ué! Alguien tiene que decir: ese es mi Dios. Dios de los valles.
Vamos, aplaudan, celebren, hay algo está pasando, algo está ocurriendo hoy. La gloria de Dios está aquí hoy. No encuentro en las Escrituras otro episodio que refleje tanto lo que a veces nos toca pasar en la vida. Primero perdemos la visibilidad, el destino, la visión. Hace años que no soñamos, que no visionamos, que no decimos tengo la esperanza de que cosas buenas van a pasar. Después sentimos un frío en el alma, metafóricamente hablando, una sensación de vacío, de desdén, sentimos ansiedad. A eso se suma que no tenemos ganas de hablar con nadie, queremos nada más que salga el sol. Se confluyen todos los elementos para hacernos sentir tristes. Decimos, si yo tuviera que lidiar contra la falta de visión, de visibilidad, podría, pero a eso se le suma el frío y la tormenta y la nieve. Siempre, insisto, individualmente haríamos frente, estaríamos fuertes para enfrentar lo que venga, pero esos elementos cuando confluyen colectivamente son formidables y hacen que no podamos luchar. Estás impaciente, quieres salir, no puedes manejar tantos frentes a la vez. Así que regresemos a la historia de Pablo, el naufragio de Pablo o el presunto naufragio de Pablo. El versículo 20 de lo que relata Hechos 27 dice, parece una sentencia de muerte, dice, como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas. 14 días estuvieron sin sol ni estrellas de noche, con nubosidad todo el tiempo. Como la tempestad seguía arreciando por 14 días, 2 semanas, perdimos toda esperanza de salvarnos. En 14 días. 14 días sin sol en alta mar te quitan la esperanza de vivir. 14 meses sin sol en un matrimonio te quitan la esperanza de continuar. 14 años sin sol en una empresa, en una compañía o en un país, te quitan las ganas de soñar. Sean que sean días, meses, años u horas, te quitan todo vestigio de pensar que vas a salir adelante. 14 días dando tumbos, el océano retumbó, chapoteó, rugió. Los marineros se rindieron. Y cuando los marineros se rindieron, dice Hechos, que tiraron todos los enseres, alivianaron la nave, porque la nave cuanto más pesada, cada vez que parecía que se daba vuelta así, parecía que si se ponía vuelta de cuajo, se ahogaban todos. Dijeron, para que esto sea más una cáscara de nuez que un barco tan pesado, alivianemos. Tiraron todos los que tenían barriles, comida, vino, todo lo que había arriba del barco, lo arrojaron al mar. Luego lo anclaron, pero dice que el mar sacudía por 14 días la embarcación de manera tal que no había ancla que resista, y ahí los marineros dijeron, nos vamos a morir. Y cuando los marineros se rindieron, Pablo va a hablar. Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, dice Hechos 27-21, habría sido por cierto conveniente que me hubieran oído. Ahí le sale el espíritu de toda madre. Te lo dije. Si me hubiesen oído y no hubiésemos zarpado y nos hubiésemos quedado en buenos puertos, no hubiésemos recibido este perjuicio y esta pérdida. Pero yo los exhorto a tener buen ánimo, cambien el ánimo. Me ingenié esas palabras: sin sol, sin estrellas. Ten buen ánimo. Y los marineros lo miraron como ustedes me están mirando ahora. Bueno, esa era la palabra. Esperen. Y así va a salir la tormenta, así va a conseguir novio. No, esperen. Primero, ten buen ánimo, tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Ahora, qué contraste, ¿no? Porque los marineros
que saben de tormentas se dieron por vencidos. Y este predicador judío, que supuestamente no sabe nada de navegación, es el portador de valor. ¿Qué es lo que sabe Pablo que los marineros avesados en el océano no sabían? O lo formularé de la siguiente forma, mejor dicho, ¿qué es lo que tú necesitas saber ahora que no sabes y que Pablo sabía y que te va a dar paz perfecta? Vamos a desmenuzar qué es lo que Pablo sabía, porque tú dices lo que los marineros están diciendo con su mirada al ver al apóstol. No me digas que esa va a ser la palabra, ten ánimo, porque yo no sé de dónde sacar más ánimo. Mi pozo de ánimo está vacío, no hay energía, estoy vampirizado. No tengo ánimo, no tengo fuerza para levantarme a la mañana. Así que no me diga que esa va a ser la palabra. ¿Qué necesito saber? Estoy dando tumbos en los vientos. Como los marineros, ya hice todo lo que se supone que podía hacer. Consultaste con el banco, cambiaste la dieta, llamaste al abogado, ajustaste el presupuesto, fuiste a consejería, reprendiste, ayunaste, lo reprendiste. Le pusiste la mano a tu marido, repréndeme en el nombre de Jesús mientras que dormía. Oraste. Y tu mar se sigue revolviendo en una espuma feroz. Y dice, no puedo más, ya hice todo. El diagnóstico no cambia, el presupuesto no cambia, el banco no cambia su tesitura. Dime algo más que Pablo sabía que yo tengo que saber para que Dios me dé una paz perfecta. Así que vamos a desmenuzar lo que Pablo le dice a los marineros para sacarlos de ahí. Primero, una exhortación. Habría sido conveniente, varones, que me hubiesen oído antes de zarpar y no estaríamos viviendo esto. Yo sé que en este momento lo que menos quieres es que te regañen. Quieres que te mimen, que te apapache, pobrecito, toda la tormenta, nene. Pero déjame decirte que si vamos a estudiar lo que Pablo dijo, no podemos ignorar la primera parte, porque así comienza él, con un regaño. Si tú no escuchas las advertencias de Dios, el regaño va a venir, porque Dios al que ama, disciplina, al que ama. Me preocuparía que no te regañe Dios, que no me regañe Dios, porque eso sería que me ha dejado de amar, lo cual sería imposible en la soberanía de Dios, en la esencia de mi Dios. Él te ama, me ama, y entonces me regaña. Quizás la tormenta es porque no escuchaste a Dios, como los marineros no escucharon a Pablo. Te dijo Dios más de una vez, el que toma prestado es esclavo del que le presta. Y te metiste en una deuda que hoy te tiene en medio de una tormenta. Dios te dice, ahí están las escrituras. Si tú pudieras vivir bajo los principios bíblicos, no te meterías en tormentas. El que pide prestado es esclavo de aquel que le presta. Y tal vez ignoraste eso y eso te metió en una tormenta. Aprende a vivir con la dádiva diaria, y te metiste en un auto para tener el lujo de tener un auto nuevo y mandarte la parte, y es un auto que hoy no puedes sostener ni pagar, y vives en una casa que no puedes pagar simplemente porque no seguiste principios bíblicos de saber vivir en la escasez y en la abundancia. Eso es saber cuándo puedes acceder a un mejor auto, a una mejor casa, a un viaje que hasta el día de hoy estás pagando en cuotas, porque decía más, si hay que vivir el hoy. Sí, pero eso es una palabra de Dios sacada de contexto. Basta el día con su afán no significa no planificar. Porque el hombre que no planifica es semejante a aquel que, queriendo edificar una torre, no mira primero si tiene los elementos necesarios para acabarla, no sea que cuando no la pueda acabar y sea una torre a medio terminar, todo el mundo le haga burla. Está en la Biblia. Entonces uno tiene que planificarse concienzudo. Quizás estás en una tormenta porque no oíste. Te dijo el Señor que el sexo fuera del matrimonio ocasiona caos. Y aún así dijiste, pero bueno, yo soy hombre, yo soy mujer, no puedo controlar mis hormonas. Y entonces estás en una tormenta que no acaba más. Porque no solo entregaste tu cuerpo, sino tu alma
e hicieron añicos con tu corazón. Y alguien abusó de lo más preciado que tenías, tu inocencia. Y hoy estás en medio de una tormenta por no escuchar las advertencias. Te advirtió el Señor que no abrieras las puertas de tu casa para el chisme, que tuvieras el valor para decir, no, yo acá no quiero escucharte más hablar mal de nadie, porque me hace mal a mí. Tira tu basura o tu diarrea verbal ahí, en ese tacho verde de reciclado. Pero no aquí en mi mesa. Y no tuviste el valor y hoy estás envuelto en una tormenta de culpa. Así que siempre que estamos en una tormenta, Dios primero nos dará una exhortación. Si alguna de estas cosas te describe, entonces recibe la reprimenda de Dios. Estás en la tormenta, tienes que saberlo por tu salud mental. No es que Dios le agrada retarte, pero por tu salud mental y emocional tienes que saber que muchas de las tormentas en las que estás metido no es culpa del diablo. Pobre diablo, que a veces no tiene nada que ver. Pero no te aflijas, porque no te vas a ir con la reprimenda solamente. Ahora vienen 3 promesas que pueden darte paz en medio de la tormenta, en el mismo discurso de Pablo. Después de la reprimenda dice, pero el cielo envía ayudantes. Dice Pablo, anoche se me apareció un ángel. Pablo recibió una visita del cielo en medio de la tormenta. Y si Pablo recibe una visita del cielo en medio de la crisis, es porque tú también la vas a recibir en medio de la tormenta. Se me apareció un ángel. ¡Aleluya! Dice Hebreos 1:14, todos los ángeles son puestos al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes quieren recibir la herencia como salvación. Los ángeles trabajan para Dios, no trabajan para ti, pero son enviados, son la infantería, la caballería, el refuerzo, los ejércitos celestiales que son despachados para ayudarte, los refuerzos que vienen en camino cuando estás en medio de la crisis. En el cielo han escuchado tu oración, han escuchado tu clamor. Y lo primero que trae una paz perfecta, o que por lo menos la empieza a construir en los corazones deshechos de los marineros, es: anoche el ángel de Jehová me visitó. Yo imagino, el ángel de Dios, un ángel del cielo vino. Yo me imagino a los marineros diciendo: acá, bajo un cielo gris, está diciendo que en la barcaza que se está por dar vuelta y hemos de perecer todos, aquí hubo un visitante del cielo. Hace 14 días no vemos estrellas, no vemos sol, lo único que hay es tormenta, y tú dices que un visitante del cielo vino. Eso es tan ridículo como pensar que llevas 2 meses yendo a la sala de cuidados intensivos a ver a alguien, y quien está allí en la cama te dice: ay, ¿sabes qué? Vino un ángel anoche. En serio, de verdad, aquí. ¿Sabes? Vino un ángel en medio de la crisis. Pero si no sabemos dónde vamos a vivir, nos van a quitar la casa. Sí, pero el ángel estuvo aquí diciendo: no teman, Dios me dijo que todo va a estar bien. Hay un ángel en medio de tu crisis. Alguien recibe la palabra, ¿lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¿Ves? Ya te empiezas a sentir mejor después de la exhortación. Hay un ángel. Lo segundo que dice Pablo, que les va construyendo una paz perfecta a los muchachos, es: ¿por qué esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy? ¡Wow! Ahí es cuando los marineros dicen: epa, este no es un predicador judío nomás. ¿De quién? De quien soy. Tengo un ángel del Dios de quien soy. Cuando tú vas a mandar a uno de tus hijos menores a un camp, a un campamento, a donde sea, en el colegio, a una excursión, siempre tienes que firmar formas, que eres la persona responsable. Y creo que cuando Dios permite que entres en una tormenta, Él firma una forma donde Él pone su nombre y Él garantiza que a pesar de las tormentas vas a llegar sano y salvo a su puerto. Tú vas a llegar, porque tú eres su hijo y Él es tu padre.
Ya no eres esclavo, sino eres hijo, porque Dios te hizo heredero. ¿Lo crees, sí o no? El Dios a quien soy. Así que el Dios de quien soy, el cielo, tiene un lugar para ti. ¿No te parece fascinante? Luego dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿A quién sirvo? Dios le dijo a Pablo que lleve el evangelio a Roma y aún no había terminado la misión. Así que Pablo sabía que no se podía morir. Pablo dijo, no me puedo morir. Porque Dios, cuando me subió a esta travesía, me dijo, vas a ir a llevar el evangelio a Roma. No es que Dios cambió de planes ahora. Y como yo tengo una misión, el barco no se puede hundir. Y quiero que sepas esto, aunque parezca algo infantil, tú no vas a vivir un día menos de los días que ya dispuso Dios. Parece una tontería, pero quiero que mastiquen y lo dijeran. Tú no vas a vivir ni un día menos de los días que ya dispuso Dios que vas a vivir. Dice la palabra en Salmo 139, 16. Yo no había vivido un solo día cuando tú habías decidido cuánto tiempo iba a vivir y lo habías anotado en tu libro. Lo único que tú y yo podemos hacer es cambiar la calidad de tus días y de mis días, pero no la cantidad. Los mensajes que Dios trae cada domingo acá es para cambiar tu calidad de vida hasta que Cristo venga, pero no la cantidad. No nos corresponde a nosotros cambiar la cantidad. Dios sabe cuántos días vas a vivir. Y si Dios tiene un trabajo para ti, Él te va a mantener vivo hasta que lo hagas. Yo te prometo que las aguas no te anegarán, dice Dios. Yo te voy a sacar de ahí. Es un proceso, no mueres en la tormenta, no naufragas, no termina ahogado tus días. Lo recibes, aleluya. Bueno, pero lo que dice Pablo empieza mal y termina también un poco mal, porque dice, esto les pasa por no hacerme caso. Pero tranquilos, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, me visitó anoche. El ángel del Dios al quien soy y a quien sirvo, y me dijo que no habrá pérdidas de vida. Solo perderemos el barco. Solo la nave. Te dicen, bueno, pues si sabes que te vas a morir, ¿qué te importa el barco? Pero vamos a mirar finito lo que dice acá Pablo, porque no es fácil perder el barco. Una vez que ya sabes que salvas tu vida, sientes alivio, pero después también quieres el barco. Siempre. Ese barco puede ser tu matrimonio, tu cuerpo, tu salud, tu empresa. Y gracias a tu barco, convengamos, te has mantenido a flote. Y ahora sin tu barco sientes que te vas a hundir. Y entonces te sientes mal. Dice, bueno, salvé la vida, pero no tengo barco. Y esta palabra va para los mismos que hace un momento dije, estás en una tormenta y tenían miedo a morir. Ahora tú dices, bueno, ok, el ángel está conmigo, tengo una misión, no me voy a morir. ¿Y por qué perdí la casa? Porque a veces los barcos se pierden en las tormentas. Porque Dios nos quiere enseñar a tener paz perfecta con o sin barco. A saber que vamos a llegar a destino con o sin barco. Tú puedes no tener una casa, vivir de prestado y sin embargo tener paz. O podrías tener una casa, pagar un mortgage y no tener paz nunca, porque una casa donde hay rencillas, donde hay rencor, no abunda la paz, y lo que quieres, como dijo Salomón, es preferible comer un mendrugo de pan en paz que tener un manjar en una mansión con una mujer rencillosa o con un hombre rencilloso. Entonces a veces creemos que la paz es la seguridad, tener el auto pago, no tener crédito. Si el dinero trajera la paz, entonces tendríamos aquí seminarios de economía, no de Biblia. No es esa la paz. El Señor dice, se perderá el barco. A veces por malas decisiones, por no escuchar una reprimenda, perdemos los navíos. Los perdemos. ¿Qué otra manera Dios tiene para enseñarnos dependencia divina si no es a veces dejarnos sin barco? ¿Cuándo es que aprendemos a confiar en Dios? ¿Cuando tenemos dinero? No. Si tú tienes un problema de baja estima, esto lo dije muchas veces y lo diré otra vez porque a veces lo olvidamos.
Si tú dices, yo lucho con la baja estima, sáname, Dios no te va a elevar la estima, va a mandar gente para que traten de dañar tu estima, para que tú la fortalezcas. Recuerden que cuando uno se da una vacuna, la vacuna es nada más que un concentrado de la enfermedad de la cual quieres combatir. Entonces te inyectan esa misma enfermedad en una baja dosis para que subas tus defensas, suba el umbral del dolor. Cuando tú dices, dame paciencia, Señor, dame paciencia, Dios dice a Satanás, como dijo al mismo diablo con respecto a Job, bueno, atácalo un poquito, atácalo un poco, que se le pare el auto, que la familia esté más rebelde que nunca, que la suegra se le venga a visitar, porque me está pidiendo paciencia. ¿Cómo vas a tener paciencia si no viene la manera para que tú la eches a andar a la paciencia? Si tú oraste alguna vez por fe, vas a estar en tormentas donde vas a tener que usar la fe. Si no, nunca vas a saber si tienes fe. Nosotros pensamos que tener fe es ausencia de problemas. No, tener fe es problemas y operar la fe por encima de esos problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a aprender a vivir en lo mucho y en lo poco si nunca tuviste poco? Si nunca perdiste un barco. Dios tiene que saber que tú vas a tener paz independientemente del dinero que tengas en el banco. Tu bolsillo no puede regular tu paz. Tu paz tiene que ser porque el ángel de Jehová te visitó anoche y te dijo, aunque pierdas todo, yo estoy contigo, dice Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. ¡Aleluya! ¿La están recibiendo, sí o no? Yo estoy contigo, dice Dios. Esa es la paz perfecta. El Dios de quien tú eres, ¿tú crees que eres del Señor? ¿Cómo te vas a ahogar entonces? Noah Drew tenía 2 años cuando descubrió que no se hundiría para siempre. 2 años. La familia Drew recorría en su auto la corta distancia hasta la piscina del barrio. Iba tan despacito la mamá manejando tan lento el automóvil que los seguros automáticos de las puertas no se cerraron y Noah, que iba con su traje de baño en el asiento trasero, 2 años, abrió la puerta y se cayó. Y ella sintió en el auto como que las ruedas pasaron un badén, como si hubiese pasado un reductor de velocidad, pero eran las piernas del niño. Así que paró, saltó del auto y encontró a Noah en el pavimento. Un vehículo de 5.000 libras le había pasado por las piernas. Pero cuando fueron a emergencias, no se había roto ni un solo hueso, solamente algunos rasguños. Y le decían a la mamá, ¿de verdad el auto le pasó por arriba? Y esa noche, cuando ya estaban en casa, con algunas heridas menores, el niño dijo, mamá, Jesús me atrapó. Y la mamá le dice, ¿pero tú viste a Jesús? Y dice, sí. Y le dije, gracias. ¿Y qué te dijo? De nada, pequeño. Me atrapó. Y luego agregó, dice, Jesús tiene sus manos de color pardo. Él me atrapó. ¿Y no hablaste nada más? No. Le dije, gracias. Y me dijo, de nada. Y me dejó allí. Cuando los temporales del nordeste azotan, cuando soplan vientos contrarios, cuando sientes que estás perdiendo tu barco, el mismo Jesús que le mandó el ángel a Pablo te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y escucha esto, Jesús todavía atrapa a sus hijos. Jesús todavía los atrapa con los brazos para que no se hundan, para que los autos no te aplasten, para que nada malo te pueda pasar. Jesús sigue atrapando a sus hijos. Si lo hizo con Noah de 2 años y lo hizo con Pablo hace miles de años, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Los marineros describen una tempestad de la cual ningún navegante puede navegar. La llaman una tormenta perfecta. No porque sea perfecta en el sentido de ideal, sino porque es perfecta en la combinación de factores. Entonces, todos los elementos, vientos huracanados, frente frío, lluvia torrencial,
se unen y crean un desastre invencible, inexpugnable, cuando varios factores se combinan. Y esta palabra va para los que se han hecho esta pregunta durante los últimos meses, que dicen: yo no sé qué peor cosa me podría pasar, ya estoy curtido del dolor, harto de sufrir. No tenemos descanso en nuestro alma, en nuestro corazón, y sentimos que no vamos a poder lidiar con tanta crisis, con tantos embates, con tantas olas furiosas y espumosas que vienen contra nuestra vida. Pablo, el apóstol, tiene una palabra para los que estamos o los que están viviendo esa situación. Dice: y la paz de Dios, se lo dice a la iglesia de Filipo 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Cuando Pablo escribe este texto, él acababa de salir de una tormenta en el Mediterráneo. Había abordado un barco en Cesarea con destino a Italia. La palabra dice en Hechos que viajaba con él Lucas y también un hermano de Tesalónica llamado Aristarco. Viajaban en un barco que tenía prisioneros, cuyo destino final seguramente era el Coliseo romano. Atracan en Sidón, cambian de embarcación a un barco egipcio que transportaba cereales y salen a navegar a buscar otro puerto. Les cuesta mucho llegar a ese otro puerto. La Biblia narra que los vientos empiezan a soplar sin piedad. Dice el escritor: a duras penas llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada, porque dice la palabra que no podían pernoctar ahí. Los barcos, en ese entonces, el barco egipcio que transporta cereales, que trae a Pablo, medían unos 30 metros más o menos, pesaban unas 1000 toneladas, pero no estaban diseñados para navegar bien en las tormentas en los tiempos del Medio Oriente. Esto lo dicen los libros de historia. Hay un libro antiguo que describe los peligros de navegar en ese momento del año y dice: hay una luz natural muy pobre en invierno, noches largas. Vayan imaginándose lo que es estar en una embarcación de esas. Luz natural de día muy pobre, como si hubiera una bruma continua, ¿no es cierto? Además de eso, noches largas, muy largas, que no se terminan más, nubosidad densa, escasa visibilidad, o sea, no ves nada, vientos, lluvia y nieve doblemente fuerte. Y Pablo, que conocía lo que es la travesía invernal, cuando están en Buenos Puertos, le dice a los muchachos de la embarcación, incluyendo a su capitán y contramaestre, o sea, segundo a bordo, le dice: no salgamos, porque vamos a poner en peligro la embarcación, lo que está dentro, nuestras vidas. No está bueno navegar acá. Pero ninguno de los tripulantes quería quedarse a pernoctar en Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada. Dijeron: no vamos a quedar acá, vamos a salir igual. El capitán no escuchó a Pablo, hizo caso omiso a las advertencias del apóstol, porque para el capitán Pablo es nada más que era un predicador judío, así que dijo: ¿qué sabe este de navegación? Y dice en Hechos 27:1, así que levaron anclas y zarparon hacia otro puerto. Y allí la palabra describe que no mucho después, días después, la nave I